Esta situación, digamos, debería comenzar incluso con una predicción del IDEAM sobre los días que están por venir, las semanas y los meses que están por venir, porque eso determina el qué hacer. ¿Vamos a tener más agua? ¿Vamos a tener menos agua? Cualquier respuesta de estas dos cambia todo. Si tenemos más agua encima, las obras son otras y las acciones son otras. Si al contrario el agua disminuyera en los próximos meses próximos, las obras son otras y las acciones son otras. Entonces, no sé, doctora, si usted nos pudiera primero, y la meto aquí en problemas porque ella no está acostumbrada a estas grandes expresiones populares, en lenguaje coloquial, poco técnico, ¿cuáles son las predicciones en los próximos 2 meses, 3 meses para la región de La Mojana? Igual, ahora hablaremos para Córdoba. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos. Desde el IDEAM hemos venido haciendo los análisis propios y conjunto a análisis internacionales. Recordemos que desde mediados de septiembre, octubre, noviembre hasta mediados de diciembre llueve en el centro y sur del país. Esta segunda temporada de lluvias está por venir y como nos está acompañando un fenómeno de la niña, que siempre recordamos que cuando está la niña se hace sentir más cuando llega la época de lluvias fuertes, y esa época de lluvias fuertes es octubre y noviembre. ¿Qué pasa? Si se nos adelanta la temporada de lluvia, señor presidente, porque normalmente entra a mitad de septiembre, pues tenemos muy poco tiempo, como usted bien lo dice. ¿Qué pasaría? Que los grandes ríos como el Magdalena, el Nechí, que le vierte de Antioquia, le trae agua a La Mojana, y La Mojana está saturada y está con niveles altos e incluso en algunos puntos superiores a la niña que recordamos gran parte del país, la niña del 2010 y 2011. Entonces, la esperanza de que no nos vaya a llover, climatológicamente llueve en septiembre, a mediados de septiembre, octubre y noviembre, señor presidente. Entonces, las aguas para que bajen se demoran, ustedes bien lo saben, para que bajen las aguas, así baje la intensidad de la lluvia, se demoran por lo que está saturado. Entonces, esa predicción hecha con los métodos que tiene el IDEAM, que son satélites, son estudios de vientos, no es solamente de aquí, es de todo el planeta para poder calcular. Puede que no sea exacto, porque esa no es una ciencia exacta, pero es una predicción. Y la predicción lo que dice es que viene más agua. No solamente para acá, para buena parte del país. Es decir, vamos a afrontar una situación que es peor que la del año 2010. Y entonces en ese horizonte es que nos inscribimos. Claro que yo sé que la idea fácil, la del sentido común, la que quisiéramos que fuera una realidad es tapen Caregato. Pero si viene más agua, ¿se puede tapar Caregato? Bueno, ustedes conocen mejor. En medio del invierno se podrá tapar Caregato. Voy a averiguarlo, no crean que no. Voy a averiguarlo con expertos en la materia, pero es muy poco probable que si el invierno arrecia, ahora tenemos unos días de escampe, de tregua, pero la predicción lo que dice es, viene más agua. Si no llueve en La Mojana, llueve por los lados de Antioquia, llueve por los lados del Cauca, del Valle, igual. Viene más agua. Entonces las acciones son diferentes a algunas de sus propuestas. Voy por ejemplo, a averiguar, pues si se puede tapar eso en medio del invierno, pues lo hacemos, pero es poco probable. Ahora, ahí surgen preguntas que sería bueno para alumbrar las acciones que necesitamos, porque ahí hay un jarillón, o había un jarillón, ¿cierto? Eso le llaman de diferentes formas.
Ese jarillón fue hecho en el año 2012, 2010, ¿ves? Por motivo del invierno de esa época. En ese entonces, supongo, aquí vinieron, aquí hablaron, hicieron reuniones y dijeron, esa es la solución, supongo. Y se metió un billete, que ¿de cuánto fue, Pava? 139.000 millones, bajo la creencia que era la solución para la Mojana. Seguro que un presidente por esa época lo dijo. ¿A dónde fueron a parar los 139.000 millones y otra vez estamos inundados? No voy a hablar de los delitos probables, sino de la pertinencia de lo que hicimos. Porque si creímos que esa era una solución y se metió un dinero público en eso, de esa cantidad, no estamos hablando de 19.000, estamos hablando de casi 140.000 millones de pesos, y hoy estamos de nuevo inundados, significa que metimos las de caminar. Significa que era una solución errada. Sí. Bueno, ahí empieza el fueque, porque igual es en Hidroituango, ¿cierto? Ahí empieza, si yo veo desde el aire, pues la vimos hoy, pues coincidencialmente pasamos por encima de Caregato, y yo miré a la ventana, eso es Caregato seguro. Caregato es una escuadra que hace el río. Si el río viene con todo el peso de su corriente creciente, estrella directamente contra el jarillón, no es que pasa de ladito, es que se estrella de frente, y era previsible que se iba a romper. Cualquiera, incluso uno sin conocer, sin ser ingeniero, Pava lo es, uno dice, no, pues un río así sigue derecho. Que me apunta a una tercera conclusión. Fíjese que la obra que se propone por Duque, el gobernador, que yo no digo que no sirva, sino que es para arreglar el problema del jarillón, porque es para abrir huecos en el jarillón donde están las desembocaduras naturales que iban hacia los caños, para que pueda fluir el agua hacia esos caños. Es decir, estamos arreglando con una obra, otra obra, que tapó eso. El jarillón tapó eso. Cuando se hacen jarillones, es decir, cuando se encarcelan los ríos, el nivel del río va subiendo, el piso del río va subiendo por la sedimentación. Y entonces con el jarillón el río cada vez es más alto. Si se rompe el jarillón, el problema cada vez es peor, porque el río está arriba. Y si se vuelve y se hace el jarillón, va a ir subiendo. Y así sucesivamente en el tiempo. Entonces, esos son problemas que tenemos que examinar como pueblo. Porque a veces, claro, eso es como una señora creyente, pues le pone la vela a la Virgen María a ver si ayuda. Y a veces los ingenieros hacen eso. Y resulta que a veces no funciona, porque estamos en un problema que se llama la crisis climática, que otro día hablamos de eso detenidamente, pero la crisis climática hace, por culpa del ser humano, pero en el mundo, en los países ricos, que los eventos climáticos son cada vez más fuertes. Es decir, quienes hicieron el jarillón en el año 2010, nunca se imaginaron que iba a haber más agua de la que había en el 2010. Lo que ha sucedido ahora es que ahora, fíjense, llevan un año y la predicción dice que más meses. Es que hay más agua cayendo en nuestros ríos que en el año 2010. No por el volumen de los aguaceros, sino por el tiempo de los aguaceros. Esa es la realidad en la que estamos. Si esa es la realidad, ¿qué medidas tomar? Porque de eso es que se trata, ¿no? De ¿qué medidas tomar?
Voy a dar un dato que también no lo he escuchado aquí. ¿Quién es el dueño de la tierra en La Mojana? Porque si uno hace una obra pública, vamos a suponer el Jarillón del 2010, por lo menos durante 12 años, más o menos sirvió, 10 años sirvió, se valoriza una tierra. Con un dinero público se valoriza una tenencia privada. ¿De quiénes? Porque aquí nos están proponiendo más inversión pública, más dinero, pero igual, es decir, ¿para beneficio de quién? Pues yo no sé quiénes son, no, y no me interesa. Lo que sé por boca del gobernador es que más o menos el 10% de los propietarios de tierra de La Mojana tienen el casi 80% del total. Profundamente desigual. ¿Cuántos son? El 80% de 450,000 hectáreas son 320,000 más o menos hectáreas, son del 10% de los propietarios. Y entonces vamos a meterle 3 billones de pesos del erario en beneficio del 10% de los propietarios de La Mojana. ¿Así vamos a solucionar el problema? Además, con el riesgo de que las obras de ingeniería en 10 años más adelante pues tampoco funcionen. Entonces me parece que este tema hay que manejarlo de otra manera. Y solo voy a dar unas ideas porque no es que… Hay unas cosas que son inmediatas porque la circunstancia no va a mejorar, entonces hay unas cosas que son inmediatas. Si las circunstancias del clima en Colombia no mejoran, como es la predicción del IDEAM aquí presente, y ella es la directora del IDEAM, eso significa que hay que resolver de inmediato hambre. De inmediato hambre, que es lo de que hoy Pava tiene como una responsabilidad. Lo que hizo Pava, que tiene ¿cuántos días de posesionado? 5 días, es lo inmediato, poner la plata en el Banco Agrario y que el Banco Agrario reparte. Lo hizo ayer. Lo hizo ayer. Ahora, aquí surge, y entonces hay que examinar, aquí surge el que las listas de beneficiarios no son lo mejor, las más adecuadas. Hay que hacer una revisión, ¿cierto?, con la gente de ustedes, ¿cierto? Ojalá con las comunidades, porque siempre existe la tendencia de meter más beneficiarios de los que no son perjudicados realmente, y entonces por ahí se va la plata que se hace falta, o quedan personas que han sido afectadas y entonces le da por tirria, como dicen los cachacos, tirria, por bravuras, por problemas, por interferencias, por conflictos, porque los actores armados también están. Entonces a determinadas personas no les dan los beneficios. Y eso no puede ser en este gobierno. Todo afectado debe recibir la urgencia, que no va a solucionar el problema de por vida, es ahora el hambre del estómago que no da espera, porque cualquiera que tenga hambre, si pasa un día, empieza el desespero. Entonces, eso es inmediato. Y voy a estar atento a que se depure, digamos así, el censo, pero hay que repartir la plata. Incluso veamos mecanismos, sabiendo que hay un riesgo allí, yo creo que hay que poner, no sé si existan comedores comunitarios en varios lugares, porque no es en un solo, porque hay problemas de desplazamiento en varios lugares. Es decir, tenemos que asumir el hambre. Pido el favor, la institución pegada
a la comunidad, a sus organizaciones. Una crisis se resuelve organizado, si no, no se resuelve. La organización es fundamental, pegada a la organización comunitaria, ojalá con el menor número de intermediarios, precisamente para que no ocurran problemas, sino que esto llegue a la gente. Eso es uno, es inmediato. Segundo, estudiemos las opciones, ya lo dije yo públicamente, de reubicaciones permanentes. Porque el agua tiene su espacio. Y lo que ha hecho el ser humano al quitarle el espacio al agua, la naturaleza lo cobra después. No hay ingeniería que sea capaz de dominar el agua. Eso no es cierto, no existe. Los seres humanos tenemos es que convivir con el agua. Y entonces aquí hay que estudiar bien lo que es la historia de la región desde el punto de vista del agua, como lo hicieron los indígenas antes de los españoles. Poder convivir con el agua significa quizás que ciertas personas tengan que vivir en otra parte, porque ahí donde vive es del agua. Pero eso no lo puede hacer sola, porque sí, sino que tiene que ser ayudada por el Estado. Lo que pretendemos hacer, dado que esto viene en varios meses más por delante, hasta por lo menos noviembre, ¿cierto? Hasta ahí, si nos va bien, es reubicaciones, es compra de tierras, es que todo predio que tenga el Estado, como la SAE, de la SAE, es que baldíos que hoy no estén inundados sean para la gente más pobre, afectada, de vocación rural, de vocación campesina en el territorio de La Mojana. Quizá no alcanza para todos, pero toca. Si podemos, y ya nuestro director del DAPRE nos lo dirá, comprar tierras que estén productivas, que sean fértiles, pero que no estén inundadas, tanto en Córdoba como en Sucre. Entonces allí hay que reubicar poblaciones para que puedan iniciar ciclos productivos de inmediato, que se trata de producir. Los que quieran, eso es voluntario, ojo, eso no es que yo digo el compañero capitán se va para allá, no. Es solo si el compañero capitán dice miércoles esto aquí, ya no. Entonces vamos a otro lado a trabajar, obviamente. Ah, ¿que con qué? Pues para eso. Para eso es que está el Estado, para reiniciar ciclos productivos. En cierta forma, si lo hacemos, esa estadística de que el 10% tiene el 80%, disminuye. Si hacemos las obras de ingeniería que se proponen desde el gobierno Duque, que son compuertas, es rehacer el Jarillón poniendo compuertas en donde antes desaguaba el río hacia caños naturales que existían y humedales y ciénagas. Y esa obra vale $1 billón de pesos. $1 billón. Ya no estamos hablando de 139.000 millones, sino estamos hablando de $1 billón, que implica además dragar los canales, los caños. Una obra de esa magnitud no solamente tiene que ser financiada por el Estado, porque va a valorizar la tierra del 10%. Y eso en términos de justicia es que se cobra la valorización a ese 10%. No la pagan en tierra. No necesitamos dinero en tierra. Eso crea un fondo de tierras de La Mojana que va ¿para quién? Para los más pobres, para el resguardo, para las comunidades campesinas. Eso es un pacto. Un pacto. Pero los señores dueños de la tierra, que yo sé que han metido búfalos, que los conozco incluso personalmente, que creen que entonces hay que, sí, desecar La Mojana porque será un emporio agroindustrial.
pero para ellos solitos, ¿cierto? Para ellos solitos, qué chévere, con el dinero público, con el del Estado, cuando la Constitución nos ordena es otra cosa. Entonces hagamos un pacto social, no que nos echen aquí los señores de las pistolas encima, no, un pacto de paz. Vamos a ser prósperos, pero todos y todas en La Mojana, no solo un grupo. ¿El Estado va a poner un billete? Sí, pongámoslo. 500 mil millones ustedes, 500 mil millones nosotros, 1 billón. Pero los grandes propietarios de La Mojana nos pagan parte de esa inversión que les valoriza sus tierras, los enriquece más con tierra. Y esa tierra va para la familia campesina. Y si la obra de ingeniería resulta, si ya no tendremos este problema en décadas, porque al final el agua volverá todavía peor, a menos que hagamos algo en el mundo, entonces serán más ricos el 10%, porque producirán más arroz o lo que quieran poner ahí, y será más rico, ojalá, no el 50% de la extensión de La Mojana, porque ahora es el 25%, que se extienda al 50% para la población campesina de las comunidades más pobres de la región, a producir quizás lo mismo, arroz. Vamos a suponer que nos dedicamos al arroz. Ellos tendrán más riqueza ya no teniendo el 75-80%, sino el 50%. Y los campesinos tendrán más riqueza porque ya no tendrán el 20% de la tierra arrinconados, además junto al agua, sino el 50%. Y el Estado habrá puesto las obras para que eso sea posible. Arroz, mucha gente lo comprará en el país, en el mundo. Un pacto de paz, porque esto no es a punta de pistolas, esto es a punta de sembrar arroz y de meterle abono y de inteligencia y de ingenierías. Entonces les hago esa propuesta. Sí, cuando se pueda realizar las reuniones, esto ya no es para ahora, esto es la solución, digamos. Apenas nos podamos despercudir de esta inundación que va a tener sus implicaciones. Aquí tiene que llegar Ministerio de Salud, traer médicos, mirar los niños de primeras, las mujeres embarazadas, los viejos, porque este aire ya está afectado y va a seguir afectado. O sea que aquí tenemos que tener prevención en salud, no solo comida. Aquí tenemos que garantizar que al menos la gente no tenga hambre, mientras logramos la solución definitiva. Y organizar los comités. Yo les voy a proponer un nombre que va a sonar raro, pero yo creo que ahora toca así. Los comités de crisis climática, populares, ciudadanos, de hombres y mujeres, de jóvenes. Los niños tienen que decir en este tipo de circunstancias, que empiecen a determinar los caminos de salida a la crisis, o por lo menos de amortiguamiento. No son de emergencia, son para adaptar realmente el territorio a la crisis climática, que cada vez será peor. Ahora ustedes ven el agua. ¿Saben qué ha pasado con los más grandes ríos de China hoy? Con los más grandes ríos de Europa hoy, con los más grandes ríos de Estados Unidos hoy, no tienen agua. El tercer río más grande del mundo, es como si nos dijeran el Amazonas se ha secado en China. Entonces estamos viviendo un planeta que va mal, y no es por culpa del planeta, por culpa de nosotros, sobre todo los países más ricos y la gente más rica de esos países, metiéndole gases, efecto invernadero a la atmósfera, y estos son los problemas, estas son las consecuencias. Ahora, nosotros no podemos solucionar el problema en Estados Unidos, en China, en Japón, pero tenemos que adaptarnos al menos, que no nos mate la circunstancia, o de hambre, o de tristeza, o de pobreza, o físicamente porque una corriente se llevó el niño
y no sabíamos que iba a venir la corriente. Esos comités de crisis climática, ojalá municipio por municipio, son las formas organizacionales que nos deben decir: compa presidente, es que aquí hay 1000 familias listas a ir a otro lugar. Y nosotros decir: sí, tenemos tanta tierra para que esas 1000 familias puedan llegar allí a trabajar. Aquí estas escuelas hay que levantarlas, entonces toca levantarlas. Aquí hay que empezar a tener medios de comunicación que no son simplemente carros o motos, sino que ahora hay que ponerle motores a las lanchas, pues toca. Aquí se puede tener formas anfibias de producción. Una para la época de sequía, otra para la época de inundación. De pronto tener el agua aquí tan cerca no es improductivo. De pronto podemos hacer cosas con eso, eso hacían los indígenas. Pero eso lo debe hacer la gente misma, no un técnico por allá en Bogotá que no tiene ni idea ni siquiera de dónde queda la región. Aquí los comités de crisis climática, y eso hay que hacerlo en todo el país, es la forma como el Estado con la comunidad organizada podemos empezar a superar los problemas. Lo que pasa es que con la draga, ¿sabes qué sucede? Pues podemos hablar de eso. Que tú haces una licitación, 10 empresas privadas, una se la gana, supongo. No tienes cómo controlar cuánta tierra saca. Y entonces se convirtió en el robadero. El dragado es una forma, no todos lo hacen así, pero es una forma de robo. Si la Armada Nacional, aquí presente, puede, que yo sé que tiene la capacidad de desarrollar las dragas, y la Armada hace un plan con nosotros para dragar, me parece mucho mejor. Hablando de dragas, hay otras, ¿cómo se llaman esas? Pues las del oro, que es un problema. Ustedes saben que el agua que viene aquí y el Boca Chico tienen mercurio por la explotación de oro. O sea, parte del problema que tenemos no es simplemente que haya agua aquí, sino qué tipo de agua es la que está llegando. La del río Cauca está muy contaminada. La comida que hay ahí, que se pudiera pescar, está contaminada. Y es por una explotación legal e ilegal en el nordeste antioqueño. Draga que encontremos ilegal, draga que se dinamita. Eso es una forma de salvar la Mojana. Draga ilegal. Yo he estado ya en 3 consejos de seguridad. No, que hay que hacer un comité, una coordinación interinstitucional para quitar la draga. Cuando van a quitar la draga ya llegaron a defender la draga ilegal, porque de eso viven comunidades. No, nosotros tenemos un plan minero diferente. Draga ilegal que se encuentre en un río, draga que se dinamita de inmediato. Eso va a salvar a las Mojanas si lo hacemos bien. Es un tema diferente. Que la minería están los grupos ilegales rentando de eso, ¿cierto? De la cocaína y del oro. Cocaína y oro. ¿Cómo se verá la combinación de cocaína y oro en un solo? Pues ni cocaína ni oro. Los grupos ilegales lo que tienen es que hacer la paz, punto. Lo que hay que vivir es de la prosperidad de las regiones, no de la destrucción de las regiones. Hay un plan que estamos construyendo para eso, parte de eso es noticia, pero a los grupos ilegales le decimos: hermanos, llegó la hora de no matarnos entre nosotros. Construimos vías y alternativas. Ustedes saben quién era Mancuso, más el gobernador de Córdoba, porque era paisano suyo y mío. Y lo que pasó, ayer Mancuso da una entrevista, o ayer o hoy, que dice: oiga Petro, yo quiero ayudarlo a hacer la paz. Bueno, porque un tipo de esos, con todo lo que ha pasado,
Y lo dice así, ¿no? Que nosotros que lo considerábamos el enemigo y tal, y ahora es usted el que nos abre las puertas. Entonces yo quiero ayudarlo. Yo no he dicho ni sí ni no, pero lo que sucede es que hay gente que realmente se ha dado cuenta, después de que lo ponen preso, después que lo tratan como lo peor, después que lo extraditan, después que le amenazan los hijos, las hijas, los amores, porque todo eso también hace parte de la vida. Y entonces, claro, el hombre quedó arrinconado por allá y evaluando en su soledad, después de tanto poder que tuvo, llega a una conclusión: hermano, con Petro podemos tener una oportunidad, construyamos la paz. Pues ese es el momento en que estamos. Sucre viene siendo martirizada, jóvenes muertos aquí, jóvenes muertos allá. Tú sí me dijiste, masacres, martirizada. Y Sucre puede ser rica, aquí lo estamos viendo. Podemos ser ricos si nos ordenamos de otra manera, podemos. Sí se puede, dice la gente. Pues eso se puede en paz, se puede sin matarnos, se puede sin obligar a la gente a hacer lo que la gente no quiere hacer. Se puede si la gente puede hablar libremente, se puede si la gente se puede expresar libremente. Cuando yo le digo a un terrateniente de La Mojana, vamos a suponer que tenga 1000 hectáreas, por allá con 3 vacas o con 50 búfalos que destruyen el territorio. Hermanos, si nosotros hacemos estas obras, usted quédese con 500 hectáreas, pero puede sembrarlas en arroz y va a ser 10 veces más rico que simplemente teniendo el potrero. Va a ser rico. Claro, hay que trabajar, hay que producir, pero es una propuesta mucho mejor que tener la tierra ahí, sentarse y ver crecer la panza en una hamaca y ordenar ahí: oiga, este que está molestando no sé qué. Por ese camino no vamos a ningún Pereira. Que hay que traer la universidad, obvio que hay que traerlo. ¿Quién es el alcalde que dice que tiene el lote? Municipio de San Marcos. O sea, es una decisión nuestra. O sea, ¿qué queremos? ¿Un jovencito que vaya con un fusil o una moto ahí con una pistola, o que se vuelva médico? Entonces vamos a poner esa universidad. Incluso eso es una tarea inmediata. Los mangos bajos que dicen la sede universitaria. Bueno, con la sede, porque la sede universitaria tiene que ser una opción, estudiando las cosas que se necesita estudiar aquí. Porque no es contabilidad y contabilidad, no, también hay que estudiar la tierra, hay que estudiar ese río. Mire todos los problemas, hay que conocerlo, hay que saber cómo es ese río, hay que conocer del ambiente, hay que conocer de formas productivas, aún con inundaciones, cuáles podrían ser. Hay que conocer el territorio, hay que conocer de la sociedad, hay que conocer lo que hicieron los indígenas aquí antes, porque aquí vivían los zenúes. Hay que conocer hacia el futuro. Aquí no he podido mandar una foto de ustedes conmigo en Twitter. No hay conectividad. Entonces, si no hay conectividad, no estamos pegados al mundo, no estamos pegados al conocimiento, no estamos pegados a la investigación. Puede que algún padre diga: no, ¿para qué quiero que mi hija o mi hijo vea pornografía? No, es que no solo por ahí viene ese tipo de cosas, por ahí viene todo el saber del mundo, incluso la denuncia. Incluso la señora, mire, quiere contarle al mundo lo que pasó con mi hijo. Ya no tienes el desespero por hablar con el presidente, sino que se lo has contado a 1 millón de personas. Y eso es muy diferente. No te estoy criticando, sino estoy diciendo las oportunidades que trae la conectividad. Entonces aquí no tenemos. Este es un colegio, una escuela.
¿cierto? Si los niños no tienen conectividad, estos niños que están estudiando aquí están un siglo atrás que los niños coreanos que sí tienen, y así vamos perdiendo la carrera. No sé si tú lo tengas, yo creo que sí, ya en algún, pero estos son los problemas que tenemos que resolver y que yo quiero que se resuelvan. Los comités de mujeres para cuidar la comida de los niños, porque también estamos acostumbrados nosotros los machistas a que la mujer se calla, la mujer en la esquina del hogar, la mujer me hace caso si llego borracho, la mujer es inferior, piensa el hombre, machista, y resulta que aquí en esta región hay que darle todo el poder a la mujer posible, porque la mujer es igual que el hombre. Si hacemos reforma agraria, ojo, vayan pensando aquí los machos, como el compañero que dice, oh, yo soy hombre, que si vamos a repartir tierras, el título sale a nombre de la mujer. Ojo, no se feria por ahí en una borrachera mal. Ustedes firman la escritura ahí, le pone la trampa al terrateniente, le manda una muchacha y bueno, borracha esto, pero que me firme esto, y quedó sin tierra el campesino. No, la mujer es la titular de la tierra hasta donde podamos para que adquiera un poder en el territorio. Bueno, ya me alargué por muchos temas. Entonces, inmediatos, el hambre. El hambre. Inmediatos. Ver qué tierras podemos, tanto del Estado como compradas, para reubicar población, para empezar ciclos productivos, porque así como va este año no los va a haber en el territorio. Los comités de crisis climática, ahora nos vamos a otros lugares, pero la salida es lo mismo, y vamos a evaluar, gobernador, usted dirá cómo, sin cincelejo, el tema del pacto. O sea, la aceptación de que si esto es más democrático productivamente en la tenencia de la tierra, entonces el Estado se le mide, ustedes y nosotros que somos el Estado, a hacer las inversiones cuantiosas que nunca se han hecho para intentar que esta tierra produzca comida para la población. Bueno, a mí me toca ya suspender. Gracias por haberme escuchado, muy amables.